Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Tenemos Odebrecht hasta por los poros. Eso lo tendremos por un buen tiempo, por lo visto. Los medios de comunicación tienen mucho ahora de qué ocuparse. Tendrán, y hasta algunos partidos que no entienden que este es un tema de la justicia. Y los propios medios de comunicación del país que han estado pidiendo justicia, deben permitirle a la justicia trabajar, deben permitirle a la justicia actuar. Hoy no era eso lo que pedíamos, no era eso lo que buscábamos. Hoy aparecen unas declaraciones del PRM, Partido Revolucionario Moderno, ese invento nuevo con caras viejas, muy viejas, y espíritu viejísimo e ideas viejísimas también. Aparece con unas declaraciones acusando al procurador de que ha manipulado, de que ha actuado de tal o cual manera. Y usted se pregunta, pero entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que busca toda esta gente? ¿Y qué es lo que busca toda esta pequeña burguesía media y alta de este país, que se cree que porque tiene un cuesco de esto para decir lo que le da su gana por ahí, puede decir todo lo que le dé su gana? Lamentablemente esa es la realidad. Puede decirlo, pero eso no quiere decir que todo lo que usted se cree es como es, ni cosa que lo parezca remotamente. Queríamos justicia, pero no queremos dejar trabajar a la justicia. Pedimos justicia, pero pedimos nuestra justicia, la de nosotros, la que nosotros queremos. Cualquier otra no es. Uy, qué barbaridad es esta. Qué vagabundería, además, qué charlatanería es esa. O tenemos instituciones o no tendremos instituciones, o apoyamos a nuestras instituciones, o no tenemos país tampoco. Que no puede existir un país, no puede existir un Estado, no puede existir nada sin instituciones. Porque hasta en el reino animal, los animales tienen sus códigos de comportamiento, de trabajo. Tienen lo que podríamos llamar hasta sus instituciones. Usted va a un panal de abejas y hay hasta una división del trabajo, hay instituciones, hasta ahí hay orden, hay reglas. Nosotros somos los que no queremos tener reglas, no queremos tener orden. Por no tener regla y no tener orden y no tener quien viera a futuro, acabamos, por ejemplo, con todos nuestros montes, los acabamos. Y ahora estamos como estamos, tratando de recuperar lo que se puede recuperar, y ya usted sabe a qué precio y bajo qué criterio, porque es bajo los criterios del que cree que sabe también. Porque entonces marginamos a los que saben y decimos que es que los que saben son unos talibanes, o son unos fundamentalistas, o son unos no sé qué. Lo que sabemos somos nosotros, somos los científicos, somos los abogados, somos los expertos en justicia, somos todos. Y si tenemos un tiesto de esto, cosa de estos celulares, para decir lo que nos venga en gana por ahí, somos dioses. Lo sabemos todo y lo decimos todo, y ahora sí, porque no hay quien nos diga que no. Y hay de aquel que diga que no, que lo que usted dice, lo que usted le viene a la lengua, a su lengua, eso no es la verdad. ¿Y quién le dijo a usted que esa tiene que ser la verdad? Llegar a la verdad es el fruto de un proceso objetivo, imparcial. Tiene que ser, que no, además, esté sometido a la presión, ni a la presión mediática de 4, 5, 10 periodistas, que vaya usted a verlos cobrando todos, donde cobran,
hasta los más encopetados viven del sistema que tenemos establecido. Hasta los más serios que usted ve son vividores del sistema, de una manera u otra, y creen ellos que con sus opiniones ellos están haciendo una gran cosa. Lo que están haciéndole es un daño a la justicia, es un daño, y ahora hay un grupito que piensa ir hoy a colocarse de que frente, y lo han intentado hacer en diferentes momentos, a colocarse frente al tribunal, al juzgado, donde sea que va a estar, se está ventilando el caso que ha presentado la Procuraduría General de la República. Van a hacer vigilia o van a hacer no sé qué cosa. Pero eso es una barbaridad. Es una barbaridad, es usted pretender ponerle presión a la justicia, y la justicia no puede actuar bajo presión. La justicia no debe, ni puede, por ninguna razón, ser sometida a presión. La única presión, la única compulsión quizás, el único deber a que llama la Constitución y llaman las leyes a los que hacen justicia, es a que cumplan la ley, a que sigan lo que los abogados llaman el debido proceso, que está establecido en la Constitución de la República. Paso por paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Algunos reducen todo a 5 pasos. La Constitución es muy clara en cuanto a lo que se llama el debido proceso. Es eso lo que tienen que hacerse. Es eso lo único que tiene que hacer la justicia, los investigadores, los que están en eso. Hay que dejarlos tranquilos, tomar las decisiones tranquilos, porque usted quiere imponer sus decisiones. Sí, aquí hay 3, 4, 5 comunicadores, de esos que hablan mucho y alto, y cobran bien, por cierto. Hablan mucho y hablan alto. Y 2 o 3 politiqueros, como esos que aparecen dando unas declaraciones hoy del PRM, porque ellos creían que ellos iban a salir limpiecitos de un proceso que empezó en el 2001, cuando esos dirigentes del PRM estaban en el gobierno. Ellos creían que ellos iban a salir indemnes, que ellos estaban impolutos, que ellos son santos varones y que no les iba a pasar nada, que todo iba a caer sobre los gobiernos del PLD. Y ahora resulta que ellos están ahí en el mismo proceso. Están también ellos. ¿Qué creían? Pero esos son los que piden justicia para otros, no para ellos. Ellos tienen sus preferidos. Y eso no es justicia. Como toda esta pequeña burguesía alta y media de este país que quiere hacer justicia también con un celular, con un teléfono inteligente. Sí, y viven llenando esto de barbaridades, de insultos, de infamia, de calumnia. Y esto es una verdadera letrina. En muchos casos esto lo hemos convertido en una verdadera letrina. Hay gente que eso es lo que hace con esto. Lanzar por ahí cualquier cantidad de excremento, y a eso se dedica, contra todo el mundo, porque a eso llega la irresponsabilidad social. La inconsciencia llega a eso, a que usted crea que usted puede hablar contra cualquiera. Y se olvida lo que dijo aquel señor en su momento. Dijo, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí, porque querían condenar a la pobre mujer. Eso tenemos hoy aquí, una barza de fariseos. Una barza de fariseos que anda por la calle y anda por los medios de comunicación pidiendo cabeza y acusando y diciéndole de todo a todo el mundo
desbarrando contra todo el mundo, lanzando excremento contra todo el mundo. Esos fariseos andan en eso, incapaces de mirar hacia sí mismos. Esos son los que condenaron a la mujer aquella, que por adulterio, y querían que Jesucristo la condenara también. Y él le dijo, bueno, si ustedes están limpios de pecado, tírenle la primera piedra, porque antes se le tiraba piedra, hoy se lanza excremento desde aquí, desde los celulares, se lanza excremento desde todos los sitios, desde todos los púlpitos, de todas las tribunas. Viven desde que se levantan. Hay unos periodistas muy buenos, por cierto, muy serios, por cierto, que desde que se levantan comienzan a lanzar improperios, a lanzar excremento contra todo el que ellos quieren, sobre todo, y si es del gobierno mejor, sí, es del gobierno, claro que sí, porque ellos están en su trabajo. Su trabajo es llevar a este país el caos, que ese es un plan, y es un plan largo que empezó hace mucho, además, y que tiene ramificaciones lejanas, dicho sea de paso. Pero ellos están buenos, están prestos a eso, a desarticularlo todo si los dejan, porque ellos son los que tienen la razón. O dejamos trabajar a la justicia, o entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque tenemos que tener claro que la justicia no está en las manos mías, ni en la de usted, ni en la de aquel, ni en la del otro. La justicia está en las manos de quienes pusimos nosotros para que hicieran justicia, y que son personas que están ahí, en ese lugar que se llama la justicia, precisamente. Están ahí en el Poder Judicial, están en los tribunales, estudiaron eso, se prepararon para eso, y les confiamos esas funciones, se las confiamos, se las ha confiado el país, sus tribunales superiores, medianos y lo que sea, y todo está organizado, esa justicia está organizada, mejor que nunca. Nunca habíamos tenido un aparato judicial de esa naturaleza, porque antes todo se decidía, lo sabíamos, en los aposentos. Balaguer decidió la justicia cada vez que le dio la gana, y él llevó a Jorge Blanco a la justicia en un proceso viciado por todos los lados, y todo el mundo lo sabe. Y así se manejó la justicia, pero no solamente hizo eso con Jorge Blanco, lo hizo con muchos otros, con todo el que le dio la gana. Ese era el tipo de justicia que nosotros teníamos aquí, y lo tuvimos por mucho tiempo. Hoy tenemos un tribunal constitucional, tenemos subtribunal superior electoral, tenemos tribunales de toda la naturaleza, Suprema Corte de Justicia, y tenemos jueces que se han preparado, que todo el mundo les reconoce su preparación, como ese mismo que está ventilando el caso de Odebrecht, que ha escrito libros sobre todos esos temas, que es una persona preparada al decir de todo lo que lo conocen, porque es así, y por los libros que tiene además, que los hemos visto. Algunos los han traído aquí el propio doctor Babado Torres en algunos momentos que ha estado conversando con nosotros. Y si no es a estos, ¿a quién es el que quiere hacer justicia? O respetamos la justicia, o entonces apaguemos y vámonos, apaguemos la luz y vámonos. Sí, porque si es Hipólito Mejía el que va a decir cómo es que se hace la justicia, porque eso es lo que están diciendo hoy, y Tolentino Díaz, y Chu Vázquez, y los que están ahí en esa rueda de prensa, y son ellos a los que le vamos a entregar la justicia, dejemos esto, olvidémonos de esto entonces, porque ¿de qué es que se trata? ¿De qué es que estamos tratando? Yo no permitiera que se pusiera uno solo frente a los tribunales a presionar a la justicia, no lo permitiera. No, eso es una barbaridad.
estar presionando a la justicia para que haga justicia en el sentido que yo quiero. Pero eso es la barbaridad más grande que se puede cometer en un país. Eso es un desastre, verdadero desastre. Dejemos que sea la justicia la que actúe, dejémosla actuar, dejémosla trabajar, dejémosla investigar, dejémosla llevar los procesos como están escritos, como los hemos aprobado, como está en nuestro código penal, porque está escrito en el código. Un código que se aprobó, que se estudió, que se hizo todo lo que había que hacer y finalmente se aprobó en el Congreso. ¿Por qué no respetamos? ¿Por qué aquí hay gente empeñada en no respetar los procedimientos? ¿Por qué? Vaya usted a ver. Vaya usted a ver. Mire, yo entiendo que este es el escenario característico, si se quiere, y propio de la política vernácula. Nada nuevo, si se quiere, en el proceso. Nada nuevo en el libreto. Sí, es un libreto. Sí, nada nuevo en el libreto, que tiene cosas, coros, corifeos, actores principales, actores secundarios, payasos, malabaristas, prestidigitadores, prelados, arzobispados. Sí, tiene sus púlpitos. Tiene sus evangélicos, tiene esto tiene de todo, y es el escenario típico y característico, insisto, de lo que Juan Bosch, como lo llamaría Juan Bosch, una sociedad que, como la nuestra, hasta hace muy poco tiempo, por así decirlo, no había podido desarrollar ni siquiera en ciernes una clase que no solo fuera gobernante, sino dirigente, y en donde todas las expresiones no fuera dominante, sino gobernante, que dejara de ser oligárquica, y que, bueno, eso es de reciente. Nosotros estamos precisamente en esta representación que bien podría llamarse teatral y folclórica de la política en la República Dominicana, con actores, ya lo hemos dicho, más o menos constantes. El que quiera que revise un tanto la historia, o el que la conoce, pues convergerá con nosotros en que no hay por qué tampoco, y hay catastrofistas, y los hay pesimistas también, hay de todo en esto, y ahora supongo que debe haber gays, transexuales, ¿cómo se llaman? LBTG y todo aquello que son esos. Hay de todo. Hay de todo, como siempre ha habido de todo. Claro. No solo en las viñas del Señor, sino en cada corte. Siempre ha habido de todo. Y hay abogados. Hay abogados, que ahora son muchos. Los abogados. Están en Zafra. Ahí están en su... ¿Cuándo se ha tenido tanta oportunidad como para brillar en esto del arte histriónico de los tribunales? Los abogados además están encantados con esto, porque es una clase propiamente procedimental del procedimiento, que todavía hay algunos abogados que no dominan del todo, porque esto es, como bien se sabe, una cosa nueva, que ya tenemos varios años en esto. Y no deja esto también de ser, y hay que buscarle el lado bueno, no deja de ser por igual entonces pedagógico, didáctico, en el sentido de que también el pueblo se puede ir dando cuenta de en cómo cada acto, y cómo en cada acto
cada quien entonces fija posiciones en torno a temas trascendentes, importantes para la nación. Por ejemplo, saber y que nosotros podemos coincidir y estar de acuerdo con cualquiera que levante estas ideas o dice estas ideas. Que la extracción, que la falta de planificación territorial, la extracción irracional de arena y agregados de los ríos, la tala indiscriminada por la industria maderera, la quema ilegal de carbón vegetal, la invasión de áreas protegidas, la corrupción y el desfalco al erario como grandes males que destruyen el ambiente y el pueblo y al pueblo dominicano. Bueno, con todas esas cosas nosotros en general podemos estar de acuerdo y ponernos de acuerdo, y creemos que esos son puntos importantes que la sociedad ha asumido. Aquí, aunque le moleste a muchos, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se han aprobado, sí, una letanía, si se quiere, un rosario, porque a algunos periodistas les molesta que se haga mención de estos. Las principales leyes que tienen que ver, y disposiciones y reglamentaciones que tienen que ver con los controles sobre la corrupción. Entonces, sobre el tema de la corrupción, en seriedad, cuando se habla seriamente, no se puede hablar de que se está partiendo de cero, y que porque a usted se le ocurra que todos somos ladrones, pues simplemente todos somos ladrones. No, eso no es verdad. Y es una falta de respeto el que lo diga, y en eso entiendo y comparto perfectamente su indignación. Porque aquí hay gente que cree, y naturalmente hay gente que piensa que los demás no tienen dignidad. Ni familia, por la que después tanto se ruega. Pero primero que no tienen dignidad son los que piensan que los demás no tienen dignidad, porque eso es una indignidad. Claro, eso es el irrespeto. Simplemente el irrespeto al que se refería aquel señor Benito Juárez, era, ¿verdad? Sí, claro. Benito Juárez. Es un irrespeto. Ahora, aquí no se puede partir de cero, aquí hay que partir después de una generación de reformas que tuvieron expresiones en leyes específicas que tienen que ver, insisto, con todo lo que es la lucha seria contra la corrupción administrativa. Ahora, la investigación penal que debe estar dirigida no solo al tema de la burocracia o de los empleados públicos, o vamos a llamarle de otra manera, los servidores públicos de distinta naturaleza. Esa corrupción, y también ahí puedo estar de acuerdo con quienes sostengan estas ideas, que el robo sistemático del erario por políticos sin escrúpulos y empresarios aprovechados que exhiben grandes fortunas adquiridas sin sacrificio alguno y de manera impune, es uno de los grandes atentados a la ecología humana. Sí, en general yo puedo rubricar eso. Claro está que no creo que ese sea un proceso que se ha venido afianzando o sistematizando, sino que lo hemos estado desmontando. Y estoy hablando, sí, de la corrupción, con la seriedad con la que hay que hablar. No es verdad que aquí la corrupción se ha sistematizado a propósito de una gestión o gestiones gubernamentales y gestión política de la nación que ha venido desmontando la sistematicidad de la corrupción. Y eso se ha hecho en los gobiernos ciertamente del Partido de la Liberación Dominicana. Se pueden mencionar 18 o 20 y posiblemente más leyes aprobadas con esos propósitos, terminando incluso por la disposición de la creación de la cuenta única del Tesoro o la implementación de la ley de compras y contrataciones.
Eran cosas que no existían ni existieron nunca. La del lavado de activos que acaba de aprobarse O la de lavado de activos. Ahora mismo Pero, acaba de aprobarse. hay que ver quiénes fueron beneficiarios directos, no desde el Estado, sino de púlpitos directos, beneficiarios directos de la inexistencia de todas esas leyes a las que nosotros podríamos hacer referencia de lucha contra la corrupción. O sea que no estamos partiendo de cero, no, eso no es verdad, eso es una vulgar manipulación de gente que ha estado directamente ella vinculada a la corrupción en la República Dominicana. Algunos de los cuales han sido, fortunas me refiero, han sido condenadas por delitos tan graves como los de el famoso soborno o lo que se quiera de Odebrecht y demás cosas. Delitos más importantes como el de Baninter, que tiene políticos protagonistas, que por cierto están hablando plepla, políticos protagonistas y tiene empresarios protagonistas. Aquí hay esto. Y hay gente que ha defendido desde el partidarismo, ha defendido a quienes ha defendido. Entonces, aquí no se puede venir hablando, incluso defendido cosas que son indefendibles a la vista de cualquiera. Porque hay abogados en todo esto, insisto en el tema, de que cada uno de ellos tienen abogados. Y dicho sea de paso, porque podría parecer también un prejuicio suyo, le advierto, podría parecer un prejuicio suyo, el que nosotros estemos considerando que todos los que están ahí, o que han sido imputados, son culpables, porque eso lo tiene que determinar la justicia. La ley es la que primero establece la presunción de inocencia. Usted no puede aplicar bien el código si usted no lo comienza por esa simple cosa llamada presunción de inocencia. Claro. Eso hay que demostrarlo. Y bien demostrarlo porque ya el código no permite chapucería, como se dice. No la permite. Y porque incluso los jueces tienen siempre, en el código este y en el anterior, la posibilidad de determinar el curso mismo de las audiencias. O sea, quien impone el procedimiento no es la defensa de nadie. El que impone el procedimiento y garantiza que el código se cumpla como debe ser es el juez. Y el que pondera en qué medida, tanto la defensa como el Ministerio Público, ha sostenido argumentos y demás, pondera y dice, bueno, aquí hay mérito y te establezco medidas de coerción que no para todos, a menos que entre las acusaciones esté la de asociación de malhechores, que no es el caso. Han sido presentados individualmente los casos porque hay responsabilidades individuales, tipologías penales distintas, porque no es lo mismo el que soborna y admite haberlo hecho que al que le dieron y dice, no, pero esto no es. Y parece un chiste, pero no es un chiste. No es un chiste. Todo esto, el crimen de cuello blanco, lavarativo, son cosas muy complicadas que ameritan de mucha simulación y de mucho ocultismo, si usted quiere. Eso siempre se hace en la sombra y tratando y disfrazándose de mil formas. No obstante, nosotros entendemos, y hay algunos que son nuestros conocidos y amigos, que están siendo señalados, que hay que presumir la inocencia, pero hay que permitir que la justicia ciertamente haga su trabajo y admita o llegue a la conclusión de que ciertamente son o no culpables o inocentes.
porque eso es una condición sine qua non para el Estado de Derecho. Por lo tanto, también aquí hay que, y yo no soy tan radical con usted, yo simplemente se lo impido. O sea, usted aquí en la vía pública no me puede hacer ningún escándalo, ni usted me puede alterar el orden público. Ahí están las disposiciones municipales y qué sé yo qué cosa. Ahora, porque el tigueraje y demás, y la turba multa, no te puede generar aquí, trazar ¿cómo se llama esto? El procedimiento. Dicho sea de paso, y hay que decirlo, son muchas las cosas que estaremos viendo y que conllevan una cierta, ¿cómo se dice?, peligrosidad, y no estamos siendo catastróficos. ¿Por qué? Porque cuando veníamos para acá, escuchamos la versión no confirmada por personalmente, creo que ni lo habíamos comentado, de que fue asesinado el jefe de seguridad de la mujer del ministro Carlos Amarante Baré. Y obviamente esto tiene distintas lecturas, entre otras razones porque no solo el ministro ha sido objeto de ataque directo de parte de ciertos sectores, sino porque él ha declarado que de alguna manera la ola de crímenes que había en el país hace unos meses, que también era en gran medida un tema mediático y de una percepción que se siembra y de un terrorismo muy bien planificado, ha dicho que en general eso está bajo control ya, y si resulta que hay una agresión directa a su persona, porque es tu seguridad, la seguridad de tu familia, siendo usted ministro de Interior, obviamente esto tiene distintas lecturas. Porque en ríos revueltos dicen algunos que se pesca. Yo no soy pescador realmente, pero siempre se dice esto, que hay gente que pesca en ríos revueltos. Porque, y vuelvo al punto de partida, lo que tenemos aquí es un escenario característico, propio y folclórico de la política de un país que todavía no ha alcanzado niveles de continuidad en el ejercicio de una visión de Estado. El que crea nuestro Estado, de alguna manera, que no así la República, que crea el Estado fue Trujillo y se lo llevó para su casa. El país, con todo y el Estado. Caído esto, nuestra historia es la que conocemos, el neotrujillismo, que da continuidad al pasado hasta cuando pudo, y un proceso de transición hacia la democracia que hoy disfrutamos, que no es la de los años 60 o 70, que nos ha conducido a través de acuerdos de la sociedad, del sector privado, de los partidos políticos, a oleadas de importantes reformas y modernización del Estado, a acuerdos que tuvieron expresión clara en leyes y en planes, a acuerdos a los que se arribó con el doctor Joaquín Balaguer, a los que se arribó con el PRD, con el doctor José Francisco Peña Gómez, a acuerdos con la Iglesia Católica, que medió en todo este bendito proceso que nos ha llevado más de 20 años, pero que sin duda han parido cosas, y no han parido cosas fallidas. Nuestro Estado hoy está en un franco proceso aún de reforma, de prueba, si se quiere, de instituciones o de figuras como las del propio Código Penal, que son nuevas para nosotros, para nuestra cultura jurídica, por lo tanto para nuestra cultura social, para nuestra idea autóctona, vernácula de lo que es la justicia, que todavía no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Quién nos ha preguntado a nosotros si queremos la pena de muerte?
si estamos o no de acuerdo. ¿Quién nos preguntó a nosotros sobre el bendito tema del aborto? ¿Dónde están las grandes opiniones o las consultas a toda la población sobre temas cardinales? Bueno, pero para ahí también tenemos que llegar. ¿Quién me ha dicho a mí que como contribuyente, mis cuartos como contribuyente tienen que ir a parar a manos de grupos confesionales o a manos de grupos de intereses privados o particulares? Aquí a la ciudadanía todavía no se le consulta como se debe y estamos pronto a tener que consultarlos. ¿Por qué? Porque este es el escenario de la política vernácula y en este escenario el tema central finalmente es la lucha por el poder político. Y la lucha por el poder político se lleva a cabo a través de correlaciones de fuerza. Pero además tiene como objetivo, en el caso de fuerzas políticas progresistas, el de garantizar que no haya un retroceso o el de garantizar la ejecución de los planes de gobierno y la aprobación de las leyes, de códigos y demás que requiere una nación como la nuestra o la nuestra para alcanzar un estadio superior de desarrollo social, de desarrollo institucional, de cultura política moderna, de renovación de las expectativas y las esperanzas de manera permanente de un pueblo dominicano que ya hoy no es lo que era hace 40 años, aunque los viejos actores sigan siendo los mismos durante algunos actos o representaciones más. Mire, el pasado domingo, el presidente de la República, como dijimos ayer, lo comentamos, estuvo en Balata, ahí en Nagua, y se reunió con una cantidad importantísima de agricultores, casi todos ellos cacaocultores, de décadas, de muchas décadas, gente que tiene muchas décadas cultivando el cacao, ahí en Balata. Y por cierto, muchos de ellos ya organizados como organización, como clúster, como le llaman ellos, ¿no?, de cacao orgánico. Que, ya muchos de ellos están incluso certificados en esa área, en ese sector de la producción del cacao orgánico. Otros están en el proceso de ser certificados. Algunos ya venden hasta en el mercado europeo. Sin embargo, y esto es algo a lo que no se le presta mucha atención en estas noticias a veces, una de las señoras que toma la palabra frente al presidente de la República, lo que les dice es: nosotros necesitamos los títulos de nuestras parcelas. Oiga usted, muchos piden financiamiento y el presidente les aprueba financiamiento, claro. Están los técnicos que van y se reúnen con ellos y hacen las evaluaciones antes de hacer cualquier desembolso. Porque estos proyectos se estudian como Dios manda, no es a la brigandina que se hace aquello, ¿no? Muchos piden reparación de los caminos, de las carreteras, de los caminos interparcelarios, como les llaman ahora, etcétera. Cada quien pide por su boca, pero hay una de las señoras que se pone de pie y dice: yo lo que solicito es que se nos consiga, o que usted nos consiga, presidente, la titulación de nuestros terrenos. Efectivamente, cuando se saca cuenta, la mayoría de estos parceleros, la gran mayoría de ellos, no posee título de propiedad de la parcela que cultivaron sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres. Es decir, que tienen ahí viviendo 60, 70, 100 años, algunas personas de estas, trabajando esas tierras, cultivando su cacao hace décadas y décadas y décadas, porque se cultiva cacao aquí yo no sé desde cuándo. Y esta gente
no tiene un título de propiedad. Y hay que saber la cantidad de gobiernos que han llegado y han pasado por ahí, desde la independencia para acá, de 1844 para acá, la cantidad de gobiernos que ha pasado por ahí. Y de la última etapa, la etapa post-Trujillo, pues igual. Y antes de Trujillo y después de Trujillo. Y sin embargo nadie se había preocupado, prácticamente nadie. Lo de Balaguer es una cosa que hace ola, que Balaguer declaraba de utilidad pública la tierra, la ocupaba, levantaba los edificios, se los entregaba, como los entregaba él también, desde luego, que usualmente se los entregaba a su gente, a la de él, a sus cuadros políticos, para que ellos entregaran más adelante. Pero entonces no pagaba la tierra. No la pagaba. Y hoy, todavía hoy, óigalo bien, hoy, hay proyectos de vivienda, no en la loma, no en la loma, no en los pueblos, allá en el interior, aquí en la capital, aquí en la capital, hoy hay proyectos de vivienda levantados por Joaquín Balaguer que no tienen título de propiedad porque no se les ha pagado la tierra a los dueños de la tierra. Entonces no se ha podido sanear, pero hay edificios levantados en esas tierras. Hay edificios levantados en esas tierras ya. Y todo el que está ahí no tiene título de propiedad. Pues imagínese usted lo que pasa con todos estos campesinos, con todos estos agricultores como los de Balatá y toda esa zona de por ahí, que ha vivido su vida del cacao. Su vida la echaron ahí debajo de la mata de los cacaos. Y de todo lo que hay por ahí, porque dentro del cacao usted encuentra zapote. Yo caminé algunos de esos cacaotales en algún momento y los veía que dentro del cacaotal hay zapote, tienen zapote y tienen no sé cuántas cosas. Que es un cultivo que permite hacer ese tipo de combinación. Y no tienen un título de propiedad. Y esa señora se pone de pie y otra después la secunda y dice, presidente, necesitamos los títulos de nuestras tierras. Y el presidente dice, bueno, tendrán los títulos porque resulta que toda esa gente, cuando usted la oye hablar de los títulos, y usted dice, bueno, un título, pero si usted va más allá de lo que es, lo que ellos están diciendo, usted se da cuenta de qué es lo que hay detrás. Es que toda esta gente ha sido víctima de la estafa. En algún momento o en otro han sido víctimas de estafadores que han ido a decirle, yo te consigo el título. Tiene que adelantarme, eso sí, unos cuartos. Hay que adelantar 10,000, 5,000, 15,000 y así ha perdido esa gente dinero. Abogados estafadores, agrimensores estafadores, que van y le hacen el teatro. Finalmente la gente pierde su dinero y no tiene lo que necesita, el título que la convierte en realmente propietaria de ese terreno, que le saca de la inseguridad, que le saca de la incertidumbre y que le convierte en un propietario, y que le permite, por lo tanto, le habilita, le capacita para ser receptor de crédito, de financiamiento para su cosecha, para su propio cultivo, su propio cacaotal. Y es inconcebible que nosotros nos hayamos pasado todo el tiempo que nos hemos pasado sin resolver problemas de esa naturaleza. El presidente ha asumido el compromiso de proveer de su título de propiedad a toda esa gente,
pero lo ha hecho en el país entero. Ya se han entregado decenas de miles de títulos de propiedad. Decenas de miles de títulos de propiedad se han entregado a esta altura de juego. Por lo tanto, hablamos de decenas de miles de personas y familias que han salido de esa incertidumbre, de esa vulnerabilidad en la que estaban. Porque entregar un título significa, y lo hemos explicado muchas veces y lo seguiremos explicando, significa sanear, es un proceso largo de saneamiento de cualquier propiedad. Proceso de saneamiento que incluso conlleva a veces el pago. El pago primero conlleva el pago a todos los profesionales que tienen que trabajar en esto. Desde el topógrafo, el que hace la medición, el que deslinda, el que establece las colindancias o hace el deslinde, como le llaman. Los testigos que tienen que aparecer, que den testimonio de que eso es así. Los abogados, y hasta finalmente llegar a una sentencia, porque detrás de cada título hay una sentencia. Tiene que haber la sentencia de un juez que dice que sí, que eso es así, que se cumplió con todos los procedimientos y que para acá y que para allá, y finalmente una sentencia. Inicialmente creíamos que eso era rápido y fácil, pero no era tan rápido ni tan fácil. Y la meta del presidente de titular a 150.000 parcelas, propiedades que no tenían título, proveer a toda esa gente de su título, tuvo que ser analizada, porque había que ir más al paso. Porque además todo el personal que tiene que dedicarse a esto, ¿no? Hay que saber lo que esto significa. Hay que saber lo que esto significa. Llevar formalidad, formalizar a cuántos miles y miles de dominicanos y dominicanas que estuvieron a punto de perder su tierra. Otros la perdieron. O que simplemente no han podido venderla. O simplemente no han podido venderla. Ni le ha servido como para poder tomar préstamos. Para poder acceder al financiamiento. Se pasaron su vida y llegaron a viejos, no pudieron tener financiamiento, porque no tenían un título. Hay que saber lo que esto significa. Hay que saber lo que significa ese trabajo que se está haciendo. Como hay que saber lo que significa habilitar la cuenta única del Tesoro, por ejemplo, a que usted hacía alusión hace un rato. Hay que saber lo que eso significa. Mire, a propósito, para que nos sirva de servicio público, ustedes saben que según se dice, el polvo del Sahara, que era un fenómeno conocido, va a limitar las lluvias en la isla durante el territorio dominicano, dice, yo le llamo la isla, durante estos días, y que simplemente ocurrirán chubascos en algunas áreas del territorio. Sin embargo, la recomendación es que las temperaturas altas estarán generando una sensación de calor, por lo que se recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y no exponerse a la radiación solar entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Esto pues es casi una alerta permanente, diría yo, para nuestro acostumbrado verano. Y si fuese así y fuera posible, pues ni turistas podríamos ser, ni disfrutar de nuestras playas justo entre las 11 y las 4 de la tarde. Pero esto a muestra de que sí hay cosas que tienen consecuencias. Y exponerse a estos rayos solares es exponerse a la posibilidad de que finalmente usted venga a tener un
cáncer de piel o vaya a desarrollar algún otro tipo de alergias o de condiciones. Porque contrario a lo que piensa, a lo que como retorcidamente un poco piensa nuestro distinguido intelectual, el señor Bernardo Vega, sí hay consecuencias. Y podrían ser inocentes y no. Y el que las cuentas no estén claras ya tiene a un grupo de personalidades, distinguidas personalidades, en una condición de encarcelamiento. Y de, además, que a propósito de ella, a cualquiera se le ocurra simplemente pensar que ellos son culpables. Y esas son consecuencias, señor Bernardo Vega. Sí ha habido consecuencias, siempre ha habido consecuencias. Usted no ve las que no quiere. Sí hay consecuencias y sí habrá consecuencias. Y la última de ellas posiblemente sea la del juicio de la historia, que usted también lo sabe como historiador. Y usted también sabe. Porque él también va para el juicio de la historia. Oh, no, porque no, a él no le van a pasar causa no. allá en la puerta. Cuando para San Pedro le diga, hey pajarito, venga acá, ¿para dónde te vas? Yo tengo aquí su propio rosario. Y usted no, dígame. Y entonces le van a hacer su propio interrogatorio. Sí hay consecuencias. Sí hay consecuencias. Y es penoso que él tenga razón, el señor Bernardo Vega, en lo que respecta a que él mismo puede decir lo que le da la gana, sin consecuencias. Sí. Y es verdad, sin consecuencias. Sí, porque él puede decir, sin ningún tipo de consecuencia, donde se me ha escondido, él puede decir sin ningún tipo de consecuencia que el Partido de la Liberación Dominicana se convirtió después, naturalmente, de que Juan Bosch estuviera senil y se produjera naturalmente una traición a su figura y a su ideología, porque ahora, él es el doctrinario de Juan Bosch. Ahora. Sí, ahora hay muchos doctrinarios de Juan Bosch. Pero como Juan Bosch se quedó senil, y entonces emergieron un grupo de tipos, sus alumnos, a los que él dice que ciertamente le transmitió la noción de honestidad y demás, convirtió al PLD en un negocio colectivo. Eso no tiene ninguna consecuencia. Mírenlo aquí, él dice, y esto es para los PLDistas, porque él además les enrotra, que él lo puede decir sin ningún tipo de consecuencia, que él puede decir eso, sin que se le responda como le tienen que responder los PLDistas. Y no solo los PLDistas, sino también todos los ciudadanos que lo vimos atravesar por, otros dirían, por el disfrute de las mieles del poder, ¿verdad? Pero como nosotros no usamos esa terminología, atravesar por la burocracia estatal, por instituciones del Estado dominicano, ninguna miel del poder, a él no le tocó ninguna. Dice él que su partido se convertiría en un negocio colectivo donde no se sanciona a los que estafan al Estado, a pesar de que muchos de su nomenclatura evidencia públicamente sus malavidas fortunas, y es que este es un país sin consecuencias. Bernardo Vega puede decir eso, sin consecuencias, en este país, y puede decir que aunque siempre combatió a Balaguer, el PLD, se olvidó de su principio y que pactó con Balaguer, que entonces embarra también a los balagueristas, sin consecuencias. Sin consecuencias. Y eso no tiene consecuencias ni dentro ni fuera del partido. Y nuestros ríos se secan porque talamos nuestros bosques, pero al nivel de responsabilidad esto es un país sin consecuencias. ¿Sí? Porque iglesias y demás ahora han mezclado la gimnasia con la magnesia. Y entonces el día del medio ambiente, y los ríos se secan sin consecuencias. ¿Y cuántos negocios se han hecho aquí sin consecuencias? ¡Ay! Y jugosos negocios. El rosario sería interminable. Harían falta papas envenenados en la historia. Si comenzáramos a contar las cosas que sin consecuencias
se hacen aquí y yo podría comenzar a mencionar algunas. Ahora, me quedo con la de que él diga lo que le dé la gana sin consecuencias. Así es. Ahí, antes de irnos porque vamos ya a la conversación con Ramón Tejada Holguín. Sí, ahí sí hay consecuencias. Señor, hay consecuencias. Vamos con Ramón Tejada Holguín a conversar casi ya. Ahí, no sin antes destacar información que aparece aquí. Dice el presidente, primer ministro, no sé cómo le llaman, de Kazajistán. Los kazajos, usted conoce eso, ¿no? Que es una de las más sólidas repúblicas de esas que se separaron de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. Mucho petróleo, Kazajistán. Por ahí anda el canciller dominicano, Miguel Vargas, y anda abriendo trechos, precisamente, abriendo trochas, digámoslo así, a los mercados, abriéndole mercado en Europa a los productos de la República Dominicana. Hay un acuerdo que firma un acuerdo de intención, memorándum de entendimiento entre el ministro de Kazajistán, que tiene, desde luego, un nombre medio difícil para uno, pero ese es el primer ministro de Abramov, se llama Abdrahmanov, que dice que la República Dominicana es un país que es un ejemplo de estabilidad para nosotros, dice. Un ejemplo de estabilidad para nosotros. Ejemplo de desarrollo económico, dice, y bueno, alaba el que el canciller ande por ahí abriéndole trocha, abriendo mercado a los productos dominicanos, y se firma este memorándum de entendimiento entre República Dominicana y Kazajistán, que desde luego es una buena noticia. Primero, que el ministro de Kazajistán reconozca que la República Dominicana es ahora mismo un país de referencia en América Latina, a la luz del crecimiento económico, a la luz de la estabilidad económica. Es importante que se reconozca eso fuera de aquí, que es un referente para Kazajistán, dice este ministro, y que además se apresta ha firmado ya un memorándum de entendimiento entre los dos países. Eso es importante porque significa que seguimos trabajando en la dirección correcta, que es la dirección de abrirle mercados a los productos dominicanos. La República Dominicana está produciendo ahora mismo mucho y hay que vender mucho en el extranjero. Así que, por ahora, bueno, está bien con estos comentarios, usted no se mueva de ahí porque ahora venimos la conversación con Ramón Tejada Holguín. No se mueva de ahí.